¿Cómo estás, Sebastián? Bien, ¿qué tal, Santiago? ¿Cómo estás? Un placer. Bueno, hacía rato que no hablábamos. Sebastián, ¿cómo quedó la situación del monotributista? ¿Cómo va a quedar si se aprueba la ley de bases con el colaborador, que también sería un monotributista? ¿Y qué va a pasar si esa ley es aprobada? Bueno, si se aprueba la ley, se modifican las escalas de las categorías del monotributo. Ujú. Hoy, mucha gente ya está quedando, los que están en las categorías más altas, ¿no? Por el efecto de la inflación, están quedando fuera del monotributo y aumentan considerablemente las escalas. Pasa a ser la facturación máxima 68 millones de pesos cuando hoy para servicios, por ejemplo, es un poquito menos de 12 millones de pesos. Entonces, se elimina ese problema de los que están en las categorías más altas. Se actualiza tanto los montos de facturación entre un 306% y un 369% más altos, depende de la Ujú. categoría. Se actualizan también los alquileres de vengados, el precio máximo unitario de venta y también las cuotas, ¿sí? Las cuotas impositivas de seguridad social y obra social. Vamos Ahora, a la categoría D para entender y para que me ayudes. ¿Cuál es la facturación que tiene una categoría D y a cuánto pasaría? ¿Y qué pasa si viene la nueva ley? bueno, hoy por hoy la categoría D tiene una facturación mensual anual máxima de 5.449.000 pesos. Esa categoría pasaría a tener una facturación máxima de 16.450.000 pesos. Es decir, aumenta un Claro. 302% el monto de facturación y aumentan también las cuotas. Las cuotas aumentan menos que ese 302%, ¿sí? O sea, aumentan un 233%. Pero es algo considerable porque recordemos que no todo el mundo puede facturar, no todo el mundo puede incrementar en su facturación y sin embargo pasás de una cuota de 33 a una cuota de 100. No, 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 no. No, se pasa de una cuota de 19.500 pesos a una cuota de 45.400 pesos, ¿sí? Un Ok, 233 de aumento. Pero ¿qué 16 pasa? a Si vos me 45. decís, claro, pero si vos me decís, suponete, que la persona facturó hasta 5.400.000 pesos, por ejemplo, que es la Ujú. categoría D, con el nuevo proyecto no es que se va a quedar en la D, porque la D es para el que factura hasta 16 millones. Con el nuevo proyecto pasaría a estar en la categoría A, o sea, bajaría de la categoría D a la categoría A. O sea ¿Por que qué? Porque habría, claro, había recategorización de monotributo exacto. hacia la baja. En ese ejemplo que vos me estás diciendo, que no le aumentó la facturación, bajaría a la primer categoría, la categoría A. Entonces, esa persona pagaría 26.600 pesos, ¿sí? En vez de pagar 19.500, 26.600. Claro. Pero hay que tener en cuenta que quien está en el monotributo tiene, aparte de la cuota impositiva que paga, tiene una cobertura de obra social y una cobertura jubilatoria. Entonces, fíjate que en esa categoría A, por ejemplo, hoy el monotributista que tiene obra social paga más o menos 6.500 pesos y pasaría a pagar 13.800 pesos con Claro. el nuevo régimen. La realidad es que una obra social ni siquiera podría prestarle servicios por 13.800 pesos, que es el nuevo valor, porque digamos, no llegan a cubrir los gastos que puede generar una persona cuando se enferma. Sí, Y en ni un seguridad, análisis. claro, y la cuota de jubilación hoy está pagando 4.600 pesos, el de la categoría A pasaría a pagar 9.800 pesos, eso es un aumento del 212%, pero la realidad es que ese monotributista, si se jubila, va a tener una jubilación, obviamente, a la escala mínima, Claro. pero de 200 y, no sé, 250.000 pesos, por ejemplo, pagando solamente 9.800 por mes. Por lo cual, Monotributo, claro, esto está bien que sea tan distorsivo. Alguien que tiene un monotributo D va a jubilarse con lo mismo que el de la A. exacto. Y lo mismo pasa con los autónomos. Puede haber autónomos que paguen
100.000 pesos de cuota de jubilación autónomos y van a tener la misma jubilación mínima que el Claro. monotributista categoría A que paga estos valores que estamos hablando, 9.800 pesos por mes. Eso Es es, totalmente injusto. eso es importante entenderlo porque una vez que tocaste monotributo en tu carrera laboral, automáticamente vas a la mínima. Puede prorratearse algunos años, lo hemos hablado con la gente de jubilación, pero en principio cuando tenés muchos años de monotributo, automáticamente vas a la mínima. Sebastián, te pregunto, vamos a la situación que se dé la ley de bases. ¿Qué es lo que cambiaría de esta alícuota de facturación que vos me decías? Hoy el D va a pasar a 16 millones. ¿Qué pasa si se aprueba la ley bases? Bueno, esto está en realidad en el paquete fiscal, ¿no? Ese otro proyecto que está, que si se aprueba la ley base, después se va a tratar el paquete fiscal, y si se aprueba la ley base, se va a aplicar el paquete fiscal. En este cambio del monotributo, otra cosa muy importante es que hoy por hoy hay una discriminación entre servicios y venta de bienes, ¿sí? Hay dos, el que vende servicios solo puede estar hasta la categoría H, y el que vende bienes hasta la categoría K. Con este nuevo régimen se elimina esa discriminación y ya sea prestadores de servicio o vendedores de bienes, todos pueden estar hasta la máxima categoría que va a ser de esa facturación de 68 millones de pesos. Ahora, el proyecto contempla que si una persona quedó excluida de pleno derecho desde el 1 de enero de 2024 hasta que se apruebe la ley, que entre en vigencia la ley, si quedó excluido de pleno derecho y con estos nuevos parámetros está dentro podría haber quedado dentro del monotributo, la ley permite que continúe en el monotributo y no tenga que esperar. ¿Lo bajarías de ¿Cómo? responsable inscripto que lo pasaron automáticamente? No, por eso hay que diferenciar. Excluido de pleno derecho es aquel que no hizo nada, ¿sí? Se quedó en el monotributo y no cumplía los parámetros y se quedó ahí. Bueno, Bien. técnicamente ese sujeto dejó de ser monotributista, aunque formalmente se haya mantenido dentro del monotributo. Claro. Ese tiene el problema solucionado con la ley porque le permite continuar en el monotributo. Pero aquel que estaba viendo que se iba a pasar por facturación, por ejemplo, y se dio de baja del monotributo y se dio de alta como responsable inscripto, la ley no contempla que pueda volver sin esperar los 3 años habituales. Y eso es injusto, es algo que debería cambiarse, porque si no, se está sancionando a aquel que hizo las cosas bien, claro, que se dio de baja y se pasó al régimen general. A quien yo creo que tengo que pagar más impuestos porque corresponde, porque estoy facturando más, a claro, ese se lo castiga, y a quien quedó en un limbo casi esperando una amnistía, justamente con la ampliación de estos monotributos, queda dentro de la ley. Claro, entonces yo creo, o hay que cambiarlo en el Senado, que es lo que corresponde, o si no, me parece que después se va a querer intentar arreglar a través de la reglamentación, permitiéndoles a estas otras personas que vuelvan. Pero eso, la realidad es que si uno lo analiza técnicamente, no está comprendido dentro de la ley. Clarísimo, Sebastián. Para la próxima vamos a seguir charlando de esto. Te voy a pedir que traigamos un gráfico con la escala para ver hoy cómo estaría y qué va a pasar si se aprueba la ley de bases, para hacer un poco de futurología. ¿Te parece? Sí, bárbaro.